Qué maravilloso estar reunidos, aunque en nuestros hogares, para alabar al Señor, para bendecir su santo nombre y para reconocerlo como el creador de la vida, el sustentador de la vida sobre la faz de la tierra. Las circunstancias son circunstancias especiales, las que nos obligan a estar en casa. Y cuánto extrañamos la compañía de ustedes, el calor, la hermandad, el poder estar reunidos en nuestros templos. Oremos para que pronto podamos volver a nuestras iglesias, aunque sea de manera limitada, pero que gradualmente podamos ir recuperando la posibilidad de estar todos en familia reunidos. Es un momento para agradecer a Dios por el hecho de que estamos vivos. Estar vivos es algo grande. Hay más de 1 millón de personas contagiadas en el mundo. Han muerto más de 50,000 personas en el globo terráqueo, y que tú estés vivo y saludable es un motivo de gratitud al Dios de los cielos. Hoy vamos a tratar un tema muy difícil, pero importante. Es necesario conocer acerca de él. Vamos a hablar acerca de la abominación desoladora. El solo nombre levanta el interés y capta nuestra atención. Y empezaré diciéndoles, mis hermanos y amigos, que existen principios de interpretación bíblica que facilitan el entendimiento del contenido de la palabra. De manera muy especial en los relacionados con las profecías bíblicas y más aún en Daniel y Apocalipsis, sobre todo lo que tiene que ver con los eventos finales. La Biblia está llena de símbolos y es por ello que se necesitan los principios de interpretación. Uno de esos principios que vamos a aplicar hoy es el que reza: la historia se repite a escala mayor. Escúchelo, la historia se repite a escala mayor. Este principio cuenta con respaldo bíblico. En Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Mire la pregunta, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, pues nada hay nuevo debajo del sol. Y vuelve a preguntar: ¿acaso hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya aconteció en los siglos que nos han precedido. Hay otro pasaje en la palabra de Dios que esboza este principio. Es Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Allí dice: lo que antes fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y note esa parte final: y Dios restaura lo pasado, o sea, Dios repite el pasado. También lo sugiere el don profético. En Testimonio para los Ministros podemos leer: estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. No podemos saber lo que ocurrirá en la profecía a menos que sepamos lo que ha ocurrido en la historia. Un hombre no puede ser, o una mujer no pueden ser profeta sin ser al mismo tiempo conocedores de la historia del mundo y de la humanidad. Este pensamiento expresado por Elena G. de White lo confirma. Ella dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, observen, al repasar la historia pasada, puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Y entonces la frase muy conocida: no tenemos nada que temer del futuro. Escuchen: a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. La repetición de la historia nunca es igual que en el pasado. Aquí opera el principio de música de la octava. La historia se repite, pero lo hace a una escala mayor o en un tono más alto y extensivo. Todo el libro de Apocalipsis está estructurado basado en este principio de que la historia se repite a escala mayor.
Lo que pasó históricamente, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 12, sucederá nuevamente en el futuro, escatológicamente, en Apocalipsis capítulo 13 al 22. Por ejemplo, para mostrar que la historia se repite a escala mayor, las trompetas son paralelas a las plagas, pero mientras que las trompetas afectan tercios de lo que azotan, o sea, la tercera parte de lo que tocan, las plagas afectan la totalidad de aquello sobre lo cual caen. Los poderes de Apocalipsis 12 y 13 se cumplirán a escala mayor, escatológicamente, en Apocalipsis 16 al 18. Una pregunta que podemos hacernos: ¿por qué se repite la historia? Hay una razón. El diablo siempre obra basado en los mismos principios y por lo tanto el hombre siempre comete los mismos errores y por eso Dios siempre enfrenta de la misma manera dichos errores. Observe cómo se repite la historia en los siguientes relatos bíblicos. La historia de Esther se repetirá a escala mayor. El decreto de muerte de Daniel 3 se repetirá a escala mayor. Los 3 ángeles que fueron a Sodoma antes de su destrucción se repiten a escala mayor en el mensaje de los 3 ángeles. La historia del éxodo del remanente se repite a escala mayor. La repetición de la historia del pueblo de Israel, como lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 11. Y la historia de la Torre de Babel, Elena G. de White dice que los seres humanos en este tiempo levantan torres similares a la Torre de Babel. En el tema del sábado pasado, presenté un principio que es importante en la interpretación bíblica. Mostré cómo los incidentes que ocurrieron antes de la destrucción de Jerusalén se repetirán a escala mayor antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hablé de uno de esos detalles, la aparición de los falsos profetas y engañadores. Mostré que se cumplió al pie de la letra antes de la destrucción de Jerusalén y mostré que se están cumpliendo y se cumplirán a escala mayor antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes esta cita tan importante del tema pasado? El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Y recalca, vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Y amonesta, expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Nos pide algo: excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. La mensajera del Señor sentencia lo siguiente: la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Esta es una cita del Conflicto de los Siglos. Hoy quiero centrarme en otro aspecto de este capítulo. Un aspecto que se cumplió antes de la caída de Jerusalén y que se repetirá antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Estoy hablando acerca de la abominación desoladora. El Señor Jesucristo se refirió a la abominación desoladora en el capítulo 24 de Mateo y en el versículo 15, mencionándola como una señal del tiempo del fin, justo antes de su regreso a la tierra. Hay una clave que quiero compartirte respecto a los eventos del pasado. Un elemento para saber si algo que está en el Antiguo Testamento se va a cumplir en el futuro es si es ratificado nuevamente en el Nuevo Testamento o si lo ratifica
el don profético. En el caso de la abominación desoladora, ella es mencionada en el Antiguo Testamento. En el capítulo 12 del libro de Daniel, el versículo 11, allí dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ¿escuchó?, habrá 1290 días. Y luego Jesús da la habilitación para su cumplimiento en el Nuevo Testamento. La referencia que Jesús hace en el Nuevo Testamento es tomada directamente del capítulo 12 del libro de Daniel. Allí en Mateo, el capítulo 24, versículo 15, nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice: el que lee entienda. Realmente el caso de la abominación desoladora, hermanos y amigos, se cumplió cuando Babilonia vino y destruyó a Jerusalén. Luego, cuando los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y tendrá un cumplimiento final, o sea, a mayor escala, antes de la segunda venida y la destrucción del mundo. Vamos a tratar de entender de qué se nos está hablando cuando se menciona ese término abominación desoladora. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Daniel, capítulo 12, versículo 11, la palabra abominación, que es la palabra hebrea shikutz, significa nauseabundo, sucio, inmundo, idolatría, ídolo, abominable, repugnante. Y en ese mismo capítulo, la palabra desoladora, en hebreo shamen, significa destrucción, despojo, devastación, deshacer, talar. En otras palabras, abominación desoladora en el Antiguo Testamento estaría haciendo referencia a un acto de idolatría que afecta tanto a Dios que lo lleva a responder con destrucción, con desolación, con asolamiento. En el Nuevo Testamento, en Mateo 24, el versículo 15, la palabra abominación en griego es delugma y significa algo detestable, algo idolátrico, idolatría. Y la palabra desoladora, eremosis, significa desolación, desolador, destrucción, destructor. En esencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la expresión abominación desoladora se refiere a un acto de idolatría que ofende a Dios tan profundamente que lo lleva a responder con asolación o desolación o destrucción total. En la palabra de Dios hay evidencias de un acto divino de desolación o destrucción producido por las abominaciones o actos idolátricos de su pueblo en el Antiguo Testamento. Eso ocurrió en el año 586 a.C. Pero existe evidencias de un acto divino de destrucción como respuesta a las abominaciones o actos de idolatría de su pueblo después de la muerte de Cristo en el año 70 después de Cristo, en el Nuevo Testamento. En la palabra de Dios, por lo tanto, está profetizado un acto de desolación o asolación o destrucción del mundo debido a una acción abominable de idolatría realizada en el mundo y que pondrá fin a la historia de la humanidad sobre la tierra. Está profetizado en el capítulo que tenemos en mente, que estamos estudiando, Mateo 24, pero en el versículo 15. Vamos a darle un vistazo a cada uno de ellos, a estos tres eventos, para observar cómo la historia se repite a escala mayor. En primer lugar, vamos a hablar de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Empecemos diciendo que Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. A los 3 meses de haberlo sacado, hizo un pacto en el que él se comprometía a ser su Dios y ellos a ser su pueblo fiel. Éxodo capítulo 19 lo registra.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso fue la parte de Dios. Pero el pueblo aceptó entrar en esa relación pactual con su Dios. También está registrado allí en el capítulo 19 de Éxodo, el versículo 8. Allí expresa: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El compromiso estaba hecho. Es así como Dios decide morar con su pueblo y les ordena hacer un santuario. En Éxodo 25 está registrado: Jehová habló a Moisés diciendo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Saben? Dios cumplió su promesa. Cuando estaban en el santuario del desierto, Dios cumplió su promesa. Éxodo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y noten, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. También lo hizo cuando se construyó el templo de Salomón. Está registrado en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 en adelante. Allí dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios se hace presente para honrar el pacto que hizo con su pueblo. Él viene a vivir con su pueblo en el santuario del desierto y en el templo de Salomón. Pero el pueblo falló a su promesa. Por muchísimos años el pueblo falló una y otra vez. Una historia total de apostasía. Por cerca de 800 años Dios amonestó al pueblo a través de los profetas. Denunció sus abominaciones, sus apostasías, sus infidelidades, sus fornicaciones. Hasta que se cansó. Entonces Dios decide ponerle fin a las abominaciones de su pueblo y por eso hace una obra de juicio para dar una sentencia definitiva. Ese juicio está en Ezequiel capítulo 1 versículo 4. Allí expresa: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, la presencia de Dios. Dios trasladando su trono del cielo al templo para hacer una obra de juicio. Dios entra al templo para hacer una obra de juicio, para hacer una obra de separación. En ese juicio, la sentencia es muy clara. Los gobernantes son culpables, el pueblo es culpable, los sacerdotes son culpables. Pero hay algo maravilloso: un pequeño grupo es inocente, un remanente. La abominación más grande que hace que Dios se mueva para hacer una obra de juicio era la adoración al sol que se llevaba a cabo aún dentro del templo. Ezequiel lo registra de una manera dramática en el capítulo 8, en los versículos 16 en adelante. Él dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol prostrándose hacia el oriente. Y en el versículo 17, Ezequiel dice: y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer, subrayo, resalto, las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la maldad, de maldad la tierra, se volvieron a mí. Mire la reacción de Dios: para irritarme. He aquí, aplican el ramo a sus narices. Y esa abominación
mueve, impulsa la acción de Dios en el versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Voy a hacer por el tiempo una descripción de lo que sigue después del juicio. En primer lugar, de acuerdo a Ezequiel 9, versículo 1 al 7, hay una separación. Dos grupos, los que abominan. El siguiente, los que gimen por las abominaciones. Es decir, hay un remanente. También hay un sellamiento en la frente de los que gimen, del remanente. Lo más triste, Dios se marcha del templo. Ezequiel 10, versículos 18 y 19 lo registra. La Shekinah, la presencia de Dios, se va. La Shekinah entonces sale, se sube sobre el templo como una nube, la gloria de Dios sobre el templo como una nube, está un momento allí y como lo registra Ezequiel en el capítulo 11, versículo 22-23, después se va y entonces la presencia de Dios se ubica sobre el monte de los Olivos. Es como si hubiese terminado una obra de juicio, es como si hubiese terminado el tiempo de gracia. Todo lo que ocurrió después está registrado en el libro de Lamentaciones. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones para hablarnos de lo que habría de ocurrir con el pueblo de Dios, de la desolación que vendría por causa de la abominación del pueblo. Jeremías nos dice en Lamentaciones que vienen los ejércitos de Babilonia, que la ciudad es sitiada, que hay hambre, que hay pestilencia, que hay falsos profetas. El ejército que viene a destruir la ciudad entonces para asolarla, para que se cumpla la desolación, son los ejércitos de Babilonia. Jeremías 32, en el versículo 24 y 25 dice: los ejércitos de Babilonia están listos para atacar a Jerusalén y nuestra ciudad será conquistada por medio de la guerra, por el hambre y por las enfermedades. En varios pasajes de las Escrituras aparecen profetas como Jeremías y Habacuc, describiendo a los ejércitos babilónicos como si fueran águilas. Por ejemplo, en Jeremías 4:13, él escribe: he aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque somos entregados a despojo. Y Habacuc en el capítulo 1 versículo 8 expresa: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. También lo había dicho Daniel cuando habló de Babilonia como un león con alas de águila. Eso está en el capítulo 7 de Daniel en el versículo 4, hablando de la primera bestia. Él sentencia: la primera era como león y tenía alas de águila. Los babilónicos, los ejércitos de Babilonia son como águilas. Quiero mostrar un elemento importante. Dios mandó a sus profetas y mensajeros una y otra vez para advertirle a su pueblo, pero ellos no hicieron caso a los mensajes, ellos no obedecieron. Entonces se levantaron también falsos profetas para estorbar la obra de los mensajeros de Dios. Por causa de las abominaciones y entre ellas la adoración del sol y la violación del sábado, Dios manda a los babilonios, cuyos ejércitos son descritos como águilas, para que vengan y destruyan, hagan una asolación de Jerusalén, una desolación. Finalmente, la ciudad es sitiada, hay hambre al punto que las madres se comen a sus hijos, hay pestilencias, hay mucho sufrimiento. Al final los babilónicos rompen el muro, destruyen el templo, queman todos los palacios. Y créame, solo escapa un pequeño grupo que es llevado en cautiverio a Babilonia, donde permanecerían cautivos por 70 años. Es decir, hubo un remanente, el cual había sido sellado en su frente, como lo vimos en algunos de los pasajes anteriores.
Por mucho tiempo, hermanos, Jeremías y Nehemías amonestaron a la nación respecto a la importancia del sábado y su cuidadosa observancia. Tú lo puedes leer en Jeremías 17, desde el versículo 24 al 27, ese clamor para observar el sábado adecuadamente. En Nehemías, en el capítulo 13, versículo 15 al 18, otra vez el clamor, el llamado, la amonestación para observar el sábado adecuadamente. Aquí podemos sacar una primera conclusión, hermanos, de lo que es la abominación desoladora. La abominación es la violación del sábado y la adoración al sol, un falso Dios. La desolación es la destrucción hecha por los ejércitos de Babilonia, las águilas que vienen y destruyen a Jerusalén. Vamos entonces al segundo evento que se conoce en la palabra de Dios como abominación desoladora. Se trata de la destrucción de Jerusalén en el año 70 a través de los ejércitos romanos. El cautiverio de las personas que fueron llevadas por Babilonia duró 70 años. Cuando ese cautiverio estaba para terminar, Daniel ora a Dios y le pide el cumplimiento de su promesa. Ya se terminaron los 70 años, deje volver al pueblo, déjenos ser una nación nuevamente, déjenos reedificar los muros, déjenos reconstruir el templo. Y Dios le responde a Daniel que cumpliría su promesa, pero a la vez le revela algo que quebranta el corazón del profeta. Jerusalén sería restaurada, tendría una nueva oportunidad, pero desafortunadamente por sus abominaciones volvería a ser asolada. Se repetiría la abominación desoladora. Daniel en el capítulo 9 y versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, se haría la reconstrucción, pero dice que habría una semana después, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, aquí está profetizado, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Las aguas simbolizan muchedumbre, por eso dice inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en el versículo 27, hablando de la semana número 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Habla de la muerte del Señor Jesucristo. Después, con la muchedumbre, escuche esto, de las abominaciones vendrá, ¿qué cosa? El desolador, hasta que venga la consumación y los que está determinado se derrame sobre el desolador. El templo, como esa profecía dice, se terminó de reconstruir en el año 515 a.C. El profeta Ageo en el capítulo 2, versículos 6 al 9 registra ese evento. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y noten qué magnífico: y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo, ante la angustia que el pueblo siente cuando terminan de reconstruir el templo y ven que no es tan glorioso como el templo que ya fue destruido por Nabucodonosor, entonces lloran. Pero Ageo le dice: ustedes no saben lo que está haciendo, porque a este templo vendrá el deseado de toda la gente. A ese templo, como lo prometió Dios a través de Ageo, vino el deseado de toda la gente, vino el Señor Jesucristo. Era la presencia de Dios de manera personal, como lo dice Juan allí en el primer capítulo de su libro, donde dice: y el
el verbo se hizo carne y habitó, la palabra habitar en griego tabernaculó, hizo su templo en medio de nosotros. Dios en carne, Dios encarnado, Dios presente. Ahora no era solo la gloria, estaba el Señor Jesucristo en medio de su pueblo. El sábado anterior mencionamos que Jesús abandonó ese templo, el templo del que habla Ageo, el templo que fue reconstruido. El Señor Jesús vino muchas veces a ese templo, su presencia estuvo en ese templo muy, muy a menudo. Pero un día, por las abominaciones, se acabó y la presencia del Señor Jesús se terminó. El deseo de toda la gente registra ese momento. Lo vimos el sábado pasado, una de las citas, dice allí la sierva de Dios, tomando ese momento que está registrado también en Mateo 23, al final, ese sermón, los ayes para los escribas y los fariseos. El Señor Jesucristo sale del templo y expresa unas palabras. Elena G. de White lo capta en toda su dimensión de la siguiente manera: mirando por última vez el interior del templo, Jesús dijo con un tono patético y lastimoso: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de esto, el Señor Jesús abandona el templo, se va al monte de los olivos. ¿Recuerdan cuando hablamos de la primera destrucción? La nube sale, la gloria sale, se queda un rato sobre el templo y después se va sobre el monte de las olivas. Ahora, en este caso ocurre lo mismo. El Señor Jesús sale del templo, se queda un momento en el atrio donde atiende a los griegos, lo dijimos el sábado pasado, pero después se va al monte de los olivos y allí sentencia la destrucción de Jerusalén. Es allí, en el discurso en el monte de los olivos, respondiendo a sus discípulos las dos preguntas que ellos hicieron de cuándo sería la destrucción del templo, cuándo sería la destrucción del mundo, que el Señor Jesús expresa las palabras que nos tienen aquí en esta hora y que están registradas en Mateo capítulo 24 y versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y añade: el que lee, entienda. Hay elementos importantes en este capítulo 24 de Mateo y ahí en ese versículo 15. Solo es leer adecuadamente y prestarle atención a los detalles. Dice: cuando veáis la abominación desoladora. Eso nos indica que la abominación era algo que la gente que estaba dentro de la ciudad podría ver, podría observar. Pues al verla, dice el pasaje, tenían que huir inmediatamente. Eso significa que la abominación estaría fuera de la ciudad. La abominación se colocó en el lugar santo fuera de los muros. La abominación era el presagio y anuncio que la desolación, que la asolación vendría muy pronto. Flavio Josefo, recuerdan, les hablé del historiador judío que nació más o menos en el año 37 después de Cristo, murió por allá en el año 100 y que registró la historia de los judíos que combatió con los romanos. Él dijo algo relacionado con la profecía de Daniel en el capítulo 9, los versículos 26 y 27. Él dijo que se cumplió en la destrucción de Jerusalén hecha por los romanos. Él escribió de la siguiente manera: asimismo Daniel escribió en cuanto al gobierno romano y que nuestra nación sería asolada por ellos. Eso está en el libro Antigüedades de los Judíos. Recuerdan que les dije que para estudiar el capítulo 24 de Mateo en lo que tiene que ver con los eventos finales, tenemos que tener en cuenta también a Marcos 13, a Lucas 21, al conflicto de los siglos.
Pues bien, Marcos 13, versículo 14 presenta un detalle que no se halla en Mateo 24, 15. Por eso hay que estudiarlo juntos, porque el uno le da luz al otro. Según Marcos, la abominación se encontraba a donde no debía estar. Vamos a leer ese pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 13, versículo 14. Búscalo en tu Biblia. Pero cuando veáis la abominación, ahora es Marco el que está hablando, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, subrayo, puesta donde no debe estar, y añade, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Es interesante, pero vamos a ir a Lucas para encontrar más detalle. Lucas afirma de manera explícita que la abominación constaba de los ejércitos romanos que rodearon la ciudad. Vamos al capítulo 21, allí en el versículo 20 del Evangelio según San Lucas dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La abominación, hermanos, constó del sitio de la ciudad por los ejércitos romanos. Así es que cuando se habla del lugar santo, la abominación desoladora en el lugar santo se refiere al área fuera de la ciudad, no a la ciudad mismo o al templo en sí. Jesús les dijo a sus seguidores que el sitio, el acto de rodear la ciudad por los ejércitos romanos era la señal que ellos tenían para huir. Nos podemos hacer una pregunta: si estaban rodeados, ¿cómo huyeron los cristianos? Siendo que ahí estaban los ejércitos romanos rodeando la ciudad. En el conflicto de los siglos lo podemos leer: tan pronto como los estandartes, note eso, estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Eso está en la página 25 del libro mencionado. Acuérdense, son vitales las tres cosas para el estudio de las profecías de los tiempos finales. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, el conflicto de los siglos, y yo le añadiría eventos de los últimos días. La sierva de Dios llamó la atención al estandarte romano. La cita que acabamos de leer menciona que cuando el estandarte pagano, cuando el estandarte idólatra fue clavado en el suelo santo, entonces era la señal. Y se acuerdan lo que Marcos decía: la abominación desoladora que está en el lugar que no debe estar. Era el estandarte de Roma, tenía que estar en Roma, no tenía que estar en la Tierra Santa. La presencia de él ahí en la Tierra Santa era una señal para el pueblo de Dios. Elena G. de White dice entonces, hablando del estandarte, el evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Ten en cuenta eso, para las águilas de Roma. Elena G. de White llama en el conflicto de los siglos, en la página 39, llama águilas a los ejércitos romanos. El águila era la insignia oficial que se encontraba en los estandartes del ejército romano que asoló a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Voy a hablarles un poquito de la historia de ese estandarte y por qué es tan significativo. En el año 63 antes de Cristo, el general romano Pompeyo, en una campaña militar en Asia Menor, adoptó al dios Sol Mitra como el dios de los ejércitos romanos. Y entonces deificó los estandartes que contenían el águila. Este dios, que veneraba el emperador Constantino el Grande, se llamaba Dios Sol Invictus, o sea, el invencible Dios Sol.
Con el transcurso del tiempo, entonces el estandarte con el águila se convirtió en un símbolo de la invencibilidad de Roma. Según los romanos, así como el sol derrotaba diariamente a las tinieblas, las legiones romanas derrotaban a sus enemigos. El águila en el estandarte romano tenía algunos detalles interesantes. Primero, tenía las alas extendidas y a su alrededor tenía una guirnalda circular de oro, dorada, que representaba al dios Mitra, que representaba al sol. La cabeza del águila estaba virada, mirando hacia la derecha, y tenía en sus garras 2 flechas, que eran símbolo de guerra, del poder invencible de los romanos. En otras palabras, los romanos creían que en esos estandartes de guerra moraba el dios Sol, moraba su Dios. Así que noten la abominación tan grande cuando esos estandartes del dios Sol son colocados en la tierra santa. Con razón Marcos dice que están donde no deben estar. Josefo, el historiador, nos dice que cuando las legiones romanas rodearon a Jerusalén, clavaron sus estandartes en el suelo y les ofrecieron sacrificios y les rindieron adoración. Fue un acto abominable, idolátrico. Mira cómo lo expresa Flavio Josefo. Luego, hablando del orden en que estaban constituidos los ejércitos, luego venían los alféreces del abarcante águila, que se encuentran siempre a la cabeza de cada legión romana, siendo el rey y más fuerte de todas las aves, que para ellos es símbolo de dominio y un presagio de que iban a conquistar todo cuanto hallasen en su camino. Eso lo expresa Flavio Josefo en las guerras de los judíos, en su libro, el tomo 3. Ahora hay un detalle interesante que ustedes deben conocer. El apóstol Pedro se refirió a Roma con el nombre de Babilonia. Usted lo puede leer en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 13. Él dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Para Pedro, Roma era Babilonia. Al igual que las águilas de Babilonia, literal, vinieron a destruir a Jerusalén en el año 586, como lo vimos primero, 586 antes de Cristo. Ahora la nueva Babilonia, Roma, vino también con sus águilas para destruir la misma ciudad en el año 70 después de Cristo. Es por eso que en Mateo 24, en el versículo 28, en el discurso de Jesús, Él afirmó que donde estaban los cadáveres, allí estarían también las águilas. El pasaje lo expresa de esta manera: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hablando de la cantidad de muertos que habría y hablando de los estandartes romanos y de los soldados del ejército romano. Cuando todo parecía indicar que la ciudad de Jerusalén iba a caer en manos del general Cestio Galo, algo extraño ocurrió. Este se retiró de una manera misteriosa, huyó. Note cómo está registrado. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato, perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Eso está registrado en el Conflicto de los Siglos, en la página 29, y Flavio Josefo, el historiador, también lo registra. Él escribe: sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, él, Cestio, se retiró de la ciudad. Eso está en Guerra de los Judíos, en el tomo 2. Dentro de la ciudad, hermanos, estaban los cristianos fieles. ¿Se acuerdan que en la primera destrucción había personas que gemían
por las abominaciones y que fueron sellados. De la misma manera, ahora aquí en Jerusalén hay personas que están gimiendo, que están clamando a Dios por liberación, que están esperando la señal de liberación, que son observadores del sábado. Es a ellos a quienes se dirigió el Señor Jesús cuando dio su discurso ahí en Mateo 24, en el capítulo 16, en Mateo 24, 16 al 18. Él dijo: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Además los amonestó para que oraran para que esa huida no ocurriera en sábado. Cuando Cestio se retiró de la ciudad, el pueblo de Dios vio la señal que Dios había ofrecido, y entonces, sin que lo pudieran impedir los judíos o los romanos, porque los judíos atacaron a los romanos que se estaban retirando, entonces los hijos de Dios salieron de la ciudad ante la señal que había sido dada. Elena White expresa que esa fue la manifestación de la misericordia de Dios. Ella dice: empero la misericordia providencial de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Ahora ya podemos sacar una segunda conclusión de lo que es la abominación desoladora. La abominación en este caso es el rechazo a Jesús. Rechazaron a Jesús como el Salvador, y no solo lo rechazaron, sino que lo mataron al Mesías. Es una abominación. Y la desolación entonces es la destrucción de la ciudad por los ejércitos romanos, los del estandarte con el águila. Saben que después que Cestio se retiró, entonces vino Tito, rodeó la ciudad, cavó zanjas alrededor, ahora ya nadie podía huir. Según los historiadores, más de 1 millón de judíos murieron porque en ese momento se estaba celebrando la Pascua y había venido gente de muchos lados, pero ni un solo cristiano. Escuchen eso, hermanos. Escuchen eso, ni un solo cristiano guardador del sábado murió en esa destrucción, porque el Dios de los cielos vino en su ayuda, la providencia divina se manifestó. Ahora podemos abordar lo que será la abominación desoladora en nuestro tiempo al final del mundo. Por el solo hecho de aceptar lo expuesto en la palabra y el don profético, que Mateo 24 tiene doble aplicación, tenemos que admitir inmediatamente como cierto que así como en la destrucción de Jerusalén actuó el poder romano para que la abominación desoladora se realizara, también al final del mundo habrá un poder similar, una nación muy parecida a Roma, para que la abominación desoladora sea una realidad. Hablando de eso, la sierva de Dios expresa: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Se cumplirá a escala mayor. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo, note, que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Podemos hacer un recordativo. En la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, la abominación era pisotear el sábado y adorar al sol. Y por eso fue destruida la ciudad por los ejércitos de Babilonia, por las águilas de Babilonia. En el segundo caso, ya lo mencionamos, la abominación era el rechazo de Jesús como Salvador, la muerte del Mesías, y entonces Dios rechaza
y los ejércitos romanos, las águilas romanas, vienen con sus estandartes y destruyen la ciudad. Y en el caso que estamos tratando ahora, que es el que nos compete a nosotros, el que nos tocará vivir a muchos de nosotros, o a nuestros hijos, o a nuestros nietos, entonces tiene que haber una nación también, así como Babilonia, así como Roma, muy parecida a ellos, que tenga cosas similares a ellos, que jugará un papel importante en la abominación y que jugará un papel importante en la desolación. Vamos a encontrar esa nación. Cuando el 4 de julio de 1776 se declaró la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se propuso crear un sello que representara a esa nación. El comité que fue encargado para hacer el sello adoptó la insignia oficial de la nación directamente de la nación romana. Noten, ahí está el poder. El sello de los Estados Unidos tiene muchos elementos en común con el estandarte romano. Vamos a hablar un poquito de ese sello y ustedes lo van a ver en el recuadro. La cara delantera del sello de los Estados Unidos de Norteamérica tiene un águila con las alas extendidas. ¿Recuerdan el águila del estandarte romano? Un águila con las alas extendidas mirando hacia la derecha. Note que el águila que está viendo usted en estos momentos está mirando hacia la derecha. Esa águila tiene 13 flechas en sus garras. El águila del estandarte romano tenía 2 flechas que simbolizaba guerra. Aquí esta águila tiene 13 flechas y yo les voy a decir en un momento lo que significa el número 13. Y encima de su cabeza entonces se alcanza a ver un sol naciente, un sol que se está levantando, así como el sol, la guirnalda que había en el estandarte romano. Voy a leer algo relacionado con esto, escrito en un diccionario que nos informa más acerca de la acción americana de tomar detalles relacionados con Roma. Note cómo registra este libro el espíritu neoclásico de los Estados Unidos a fines del siglo XVIII. Buscó en la antigua República Romana muchos de sus símbolos, incluyendo el nombre de la Cámara Alta del Congreso, se llama Senado, eso fue en Roma, yo visité el Senado en Roma. En Roma se introdujo, sigue diciendo el diccionario, el águila como un símbolo republicano. Por lo tanto, los americanos escogieron el águila nativa como emblema nacional. Interesante. Ahora vamos a hablar de la cara trasera de ese sello. Adelante el águila mirando a la derecha con las alas abiertas, con 13 flechas en una de sus manos. Pero en la parte de atrás hay algo misterioso. Yo se lo voy a mostrar ahí, también lo vas a ver en el recuadro. Aparece el ojo de la providencia, pero un ojo rodeado de los rayos del sol. Ahí está el sol nuevamente. Por eso ese ojo, no se engañe, no es el ojo de Dios, es el ojo del Dios Sol. Es el ojo de Satanás. Además hay allí una pirámide incompleta, lo habías notado, la puedes ver también en el billete de dólar en la parte de atrás. Ahí está el sello de los Estados Unidos de Norteamérica. Está una pirámide que tiene 13 escalones, pero no está completa, no está terminada. Eso indica que debe terminarse, que una obra extraña tiene que acontecer. Aparte del ojo y de la pirámide, entonces aparece esa frase Annuit Coeptis, que significa Él ha favorecido lo que hemos aprendido. ¿Te das cuenta en qué idioma está escrito? En latín, el oficial del Imperio Romano. Y también dice Novus Ordo Seclorum, o sea, nuevo orden mundial. Es increíble entonces que los Estados Unidos tomó muchas cosas de Roma. Por ejemplo, si tú vas a la capital americana, Washington, la arquitectura en esa ciudad es completamente romana. Los edificios están inspirados en los edificios romanos. Las inscripciones en los edificios y en los monumentos están en latín, en el idioma oficial del Imperio Romano. Y los números están escritos en números romanos. En el año 586 entonces fue Babilonia, y tanto la Biblia como el don profético lo identifican como águilas.
En el año 70 fue Roma, que tenían sus estandartes el águila y el sol. Y en el nuevo cumplimiento, el que estamos tratando ahora, será Estados Unidos, que tiene el águila tomada de Roma en su sello. Esto significa que Estados Unidos cometerá una gran abominación, un acto idolátrico que tocará las fibras más íntimas de Dios, lo ofenderá tanto que se producirá la desolación del mundo. Un acto tan abominable que Dios dará por sentado el final de todas las cosas, el cierre de la gracia, primero para los Estados Unidos de Norteamérica y para el mundo. El proceso del cumplimiento final de la abominación desoladora, hermanos, se inició según Daniel. Leímos el pasaje de Daniel de donde se inspira el Señor Jesucristo para decir que tendrá un segundo cumplimiento en el año 538, cuando el obispo de Roma se convirtió en el regente de la fe para el mundo existente. La abominación desoladora señala la nefasta obra de la Roma papal durante los 1200 años de dominio, según la profecía, desde el año 538 hasta el año 1798, cuando se aceptó la herida mortal. Pero esta obra, la de la abominación desoladora, esa obra nefasta, culminará cuando la herida que fue dada al sistema papal sea sanada en su totalidad, completamente, y tome poder total, ayudada por los Estados Unidos, por el protestantismo apóstata y por el espiritismo. ¿Cómo va a ocurrir eso? Vamos a verlo. Hablemos primero de los actores del drama final de la historia de la humanidad. Los actores, el papado. En segundo lugar, los protestantes dominicales. En tercer lugar, el espiritismo. Y entonces, en cuarto lugar, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles serán las abominaciones? La anulación de la ley de Dios, la inmortalidad del alma, la ley dominical, el decreto de muerte. Vamos a ver cómo ocurre eso. En primer lugar, veamos cómo la sierva de Dios registra el olvido de la ley de Dios, la anulación de la ley de Dios. Ella lo dice de una manera muy sentida. Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Eso es una cita del conflicto de los siglos, 571. Pero no es solo eso. La abominación desoladora se construye por otros errores idolátricos, como cuáles. Veamos lo que dice la sierva de Dios. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma. Crea un lazo de simpatía con Roma. La ley dominical. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Notan, Estados Unidos será como Roma. Pero el argumento que desencadenará la abominación desoladora es el siguiente. Vamos a ver a la sierva de Dios. Ella tiene mucho que darnos en el conflicto de los siglos. Por eso hay que estudiar Mateo 24, recuerdan, Marcos 13, Lucas 21, conflicto de los siglos. Mire cómo aborda ella este asunto. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal.
Chivos expiatorios, de eso hemos hablado muy seguido. Hermanos y amigos, por medio de la ayuda de los Estados Unidos de América, la nación que tiene el águila y el sol en su sello, en su estandarte, el papado establecerá la abominación asoladora en el terreno sagrado de la iglesia, en el mundo eclesiástico, donde no debería estar, y rodeará, por así decirlo, al mundo entero, lo pondrá contra la pared con un decreto de muerte. Entonces los Estados Unidos, por medio de su sello oficial, ese sello del águila y del sol, decretará la observancia del día del sol bajo la amenaza de penalidades civiles. Al ver esta señal de apostasía, al igual que los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, los sellados de Dios, los que han recibido el sello de Dios, los que observan el sábado, huirán, y luego la apostasía nacional, la abominación de los Estados Unidos llevará a la ruina nacional, a la desolación, no solo a esa nación, por esa abominación asoladora levantada por ellos, sino al mundo entero. Es en ese contexto Mateo, en el capítulo 24 y versículo 28, esto es de gran importancia, nos muestra del doble significado. Él dice, porque donde quiera estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hablando, las águilas deben estar ahí. En la destrucción de Jerusalén eran los soldados romanos, los estandartes romanos. En la abominación desoladora de ahora es Estados Unidos con sus decisiones que serán tomadas. Es esa nación que tiene el águila en su sello, esa nación que es representada por el águila, que causará la destrucción final del mundo. Elena White vio esta conexión entre los ejércitos romanos y lo que sucederá en los Estados Unidos. Ella escribió: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se desvinculará completamente de la justicia, o sea, caerá de la gracia de Dios. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Pero ella añade que ese acto colmará la paciencia de Dios con Estados Unidos. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. ¿Recuerdan? En el 586, la gloria de Dios en forma de nube se pone sobre el templo, luego sobre el monte de los olivos. En el año 70, el Señor Jesús sale del templo, está en el atrio, se va al monte de los olivos, se cierra el tiempo de la gracia y ahora Elena White dice que lo mismo ocurrirá cuando se dé ese decreto, cuando se dé la ley dominical. Entonces la misericordia de Dios hacia los Estados Unidos desaparecerá completamente. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así, dice ella, la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar
escúchelo, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Eso está en Testimonio para la Iglesia en el tomo 5. Aquí podemos sacar otra conclusión. La tercera y última conclusión. La abominación, en este caso, es la anulación de la ley de Dios. La inmortalidad del alma, una doctrina insidiosa, la ley dominical, ese decreto de muerte. Y la desolación será la destrucción del mundo. Será la destrucción del mundo. La sierva de Dios dice que el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Eso está en Eventos de los Últimos Días. Pero anota ella fue, la sierva de Dios fue constante con esto relacionado con la ley dominical, con la abominación desoladora. Ella escribe: cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Qué impresionante, qué impresionante. La abominación desoladora, entonces, mis hermanos y amigos, que se ha de cumplir, será la promulgación de una ley dominical con el sello americano. Esta será la señal para que el pueblo de Dios busque refugio lejos de las ciudades. Pero nosotros tenemos que aprender algunas cosas de esto. Tenemos que aprender, hermanos y amigos, que Dios detesta la infidelidad. En primer lugar, Dios detesta la infidelidad en cualquier circunstancia. En segundo lugar, Dios aborrece la apostasía. Dios aborrece la apostasía. Dios se afecta profundamente con la idolatría. Por lo tanto, como pueblo, debemos corregir todas las falencias en torno a la observancia del día de reposo. Es lo mejor que podemos comprender. Darle un nuevo significado a ese día maravilloso que Dios nos ha dejado y que es importante, que es la señal entre Él y nosotros. Tenemos que aprender eso. El sábado debe ser un encuentro delicioso con el Creador, con la familia, con la naturaleza. No olvidemos, hermanos y amigos, la fidelidad de hoy nos sostendrá mañana. La fidelidad de hoy nos sostendrá mañana. La fidelidad de hoy nos sostendrá mañana. Nadie quien no aprenda y practique la fidelidad en cada aspecto de la vida cristiana hoy lo podrá hacer mañana cuando vengan los momentos difíciles. Es por eso que Jeremías en el capítulo 12, 15 nos muestra la grandeza de lo que vendrá y nos dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si no eres fiel ahora, no lo podrás ser nunca. Este es el momento de fidelidad, este es el momento de obediencia. Tenemos que recomponer lo que hacemos, tenemos que recomponer quienes somos, tenemos que aprender a ser adventistas del séptimo día en todo el sentido de la palabra. Tenemos que ser hijos de Dios en todo el sentido de la palabra. Tenemos que renovar nuestro pacto con Él, hacer un nuevo pacto con Él, decirle: Dios, danos la libertad. Quita de encima de nosotros esta plaga que nos atormenta. Déjanos volver a las calles a cumplir nuestra tarea de la predicación del mensaje. Déjenos, Señor, volver a nuestros templos. Déjenos volver a ver a nuestros hermanos. Déjenos abrazarnos nuevamente. Déjenos besarnos nuevamente. Digámoslo a Dios, pero antes tomemos decisiones.
Dios ha sido claro con su pueblo, ha dejado en su palabra y en la guía profética todo lo que necesitamos saber para no ser engañados. Recuerda, Mateo 24 es para que la iglesia no sea engañada en estos momentos difíciles, cuando hay tantas voces disidentes, cuando hay tantas voces diciendo lo que no es, cuando hay tantas voces llamándonos a perder la razón, cuando hay tantos falsos profetas. Tomemos decisiones sabias, pero primero esas decisiones tienen que ser respecto a nuestras vidas espirituales, luego respecto a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestro trabajo, respecto a la gente alrededor nuestro. Ahora necesitamos serenarnos más que nunca, necesitamos más fe, más consagración, más fidelidad. Tenemos que ponernos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Tenemos que cumplir una tarea que nos espera afuera. En escaso 10 días se levantará la cuarentena. Entonces usemos estos últimos días en oración intensa, en ayuno, en comunión con nuestro Dios, para hacer los arreglos necesarios, para hacer los cambios que se necesitan, para salir al mundo nuevamente, para hacer luz, para hacer sal, para hacer lo que somos, miembros de la iglesia remanente, miembros de la iglesia adventistas del séptimo día. Quiero colocar nuevamente, mis hermanos, la bendición de Dios para que esta quinta semana que pasaremos en casa sea una semana llena de bendiciones como han sido las que han pasado. Hasta ahora solo tenemos un miembro de iglesia contagiado en la Unión Colombiana del Sur, solo un miembro de iglesia afectado en la Unión Colombiana del Norte. Oremos por esos 2 miembros intensamente en nuestras casas para que Dios nos regale la vida de esas personas, para que puedan salir sanos, entendiendo que Dios les ha dado una oportunidad. Coloco la bendición sobre todos los adventistas del séptimo día de Colombia. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Jehová tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre cada uno de ustedes su rostro y que ponga en la vida de cada uno de sus hijos paz. Oramos. Dios poderoso, gracias porque has dejado en tu palabra y en el don profético suficiente información para no ser engañados, para no cometer errores. Te pedimos, Señor, que nos cuides, que nos protejas en esta nueva semana, como lo has hecho en las semanas anteriores. Que nos cuides ante los grandes eventos que vienen, que serán rápidos, que serán dolorosos y que nos llevarán a apreturas mayores que las que estamos viviendo ahora. Pero te pedimos que nos des una seguridad, que tú estarás a nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.